Los estrategas Al Rice y Jack Trout lanzan la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir a la gente de empresa que es más fácil alcanzar la cima que permanecer en ella? Ellos mismos responden, falso. Resulta más fácil permanecer en la cima que llegar a ella. El líder, añaden, rey de la colina, puede aprovechar el principio de la fuerza. Es decir, Al Rice y Jack Trout nos quieren decir que es más fácil mantenerse arriba porque desde esa posición el líder tiene mayores armas y en especial puede utilizar, explotar el principio de la masa, el principio de la fuerza. El filósofo francés, nacido en Argelia, Albert Camus, desde otra óptica, pero pertinente a lo realizado por los persas, afirma: el éxito es fácil de obtener, lo difícil es merecerlo. Señores, en el presente video abordaré la estrategia expansionista de los persas en la Edad Antigua. Estrategias en el tiempo. ¿Y su empresa en qué tiempo está? Los persas lograron lo más difícil, pero fracasaron en lo más fácil. Desde la perspectiva de Albert Camus, constituirse un imperio fue fácil, pero no se lo merecieron porque empezaron a designar malos gobernantes en cada una de las ciudades conquistadas. La lección central del legado del pueblo persa es que se puede tener éxito por mucho tiempo, pero por una sola mala acción se puede fracasar. Y esto ocurre porque podemos hacer 1000 cosas bien, pero basta un solo error para caer. Usted puede ser 80 años honrado, pero en un minuto puede perder esa virtud si es que es vencido por la tentación de la corrupción o por la tentación de la indecencia. El pueblo persa tiene su origen 2000 años antes de Cristo, cuando dejó de ser nómada y se asentó en los valles cercanos a las costas del Golfo Pérsico. Ciro II, Cambises II y Darío I fueron los encargados de convertirlo en el imperio más extenso de ese tiempo. En la mitad del siglo VI a.C., Ciro II liberó a los persas de los medos. Luego, sometió a las ciudades griegas del Asia Menor, llegando hasta Babilonia. Su hijo, Cambises, continuó expandiéndose. Llegó a Egipto y también sometió a Cirenaica, pero no llegó a dominar a Cartago, Etiopía y el oasis de Amón. Este tropezón se tradujo en el gobierno temporal de Gaumata, un usurpador que se hizo pasar como hijo de Ciro II. Es decir, se hizo pasar como hermano de Cambises. Una conspiración de nobles dio muerte al usurpador Gaumata. Una vez proclamado, Darío I invade Tracia, Macedonia, Turquestán y la India. Si bien procedió igual que Ciro II, al respetar la cultura de cada ciudad conquistada, la sometió a fuertes tributos, las obligó a participar activamente en el servicio militar y le exigió estricta obediencia. A la expansión persa le faltó capacidad
para gobernar. Conforme el imperio crecía, también aumentaba la molestia de las ciudades conquistadas. Estas no aceptaban ser gobernados por sátrapas, quienes generalmente eran déspotas, ni pagar fuertes tributos y menos participar o afiliarse en el ejército persa. La ocupación de Tracia por el rey persa Darío I despertó la rebelión griega. Fue así porque, al estar tomada esta ciudad, fue un estorbo para el comercio de trigo con las colonias griegas. El primer pueblo que se rebeló fue Jonia. Luego le siguieron ciudades del Asia Menor y ciudades griegas. De ese modo se originó pues las famosas guerras médicas. Posteriormente, Darío I pierde en la batalla de Maratón el año 490 a.C. Y así los persas continuaron sufriendo derrotas contra los griegos en las batallas de Salamina, Platea y Cabo Micala. Finalmente, en el año 330 a.C., el rey persa Darío III es vencido por el macedonio Alejandro Magno. Y así pues se disuelve el imperio persa. ¿Cómo explicar las 7 variables esenciales de la estrategia expansionista de los persas? Veamos una a una. Primera variable. Los gobernantes persas ¿sabían quiénes eran sus clientes y cuáles eran sus exigencias? En la práctica, los reyes sobrepusieron sus exigencias y las de los nobles por encima de las exigencias del pueblo persa. Ellos, los reyes y los nobles, deseaban pues enriquecerse, en cambio el pueblo solamente quería mejorar su calidad de vida. Por esa razón, el progreso desigual no fue una excepción en este imperio. Variable 2. ¿Quiénes eran los competidores de los persas y cuáles eran las fortalezas y los talones de Aquiles de estos competidores? Los gobiernos que rivalizaban contra los persas eran aquellos que producían lo mismo y que defendían su soberanía. Recalco esto de defendían su soberanía porque en este caso los persas eran los invasores, eran los agresores. Las fortalezas más importantes de los rivales, de los persas, eran su habilidad para hacer coaliciones y también la rebeldía de los soldados contra el ejército persa. O sea, había un fastidio de los soldados enemigos de los persas contra el abuso, contra la agresividad del ejército persa. Los talones de Aquiles de los rivales de los persas era su inferioridad numérica, no solo en soldados, sino también en medios bélicos. La fortaleza de los persas residía en sus famosos 10.000 inmortales. Este era un grupo considerado invencible, especialistas en manejar la flecha montados en un caballo, y su cantidad era permanente. Cada vez que perecía un arquero, era reemplazado inmediatamente. Tercera variable. ¿Qué ventajas crearon o desarrollaron los persas? Ellos, sin descuidar la productividad y la calidad de los productos de sus valles fértiles de los montes sagros, se enfocaron en el campo bélico. Allí desarrollaron la ventaja comparativa de la cantidad de soldados, cantidad de medios bélicos, y también desarrollaron la ventaja competitiva de la innovación en los ataques
con arqueros a caballo. Variable 4. ¿Cuál era la forma habitual de competir y cuál la estrategia de los persas? Los rivales y los mismos persas desarrollaron técnicas y habilidades para mejorar la negociación en las transacciones, en el comercio. En el campo militar, todos jugaron aplicando el principio de la fuerza. Los persas no cuestionaron esa regla de juego, lo único que hicieron fue destacar o adicionar su habilidad, su destreza en el combate con arqueros a caballo. Quinta variable. ¿Los persas innovaron? Por supuesto que sí. Innovaron, por ejemplo, el álgebra, el ácido sulfúrico y la famosa alfombra persa. En el campo de la gestión, establecieron una monarquía absoluta teocrática. Se creía que el rey o el emperador era un elegido de Dios y gozaba de un poder sin límites. El imperio fue dividido en 20 distritos y cada distrito estaba gobernado por un sátrapa, quien pertenecía a la clase social de la nobleza. Y aquí viene algo muy peculiar. Los sátrapas eran controlados por auditores reales, es decir, auditores representantes del monarca, quienes tenían el poder hasta de destituirlos. Variable 6. ¿Qué economías buscaron los persas? Ellos procuraron ahorros de enfoque en su función de control de la producción, de la comercialización y del cobro de impuestos. Séptima y última variables. ¿En qué procesos los persas concentraron sus recursos y esfuerzos? Ellos se focalizaron en el proceso de gestión de las operaciones militares. Luego le dieron importancia, a los procesos de control de la recaudación, la agricultura y la confección textil. Para aprender haciendo, me permito dejarle dos preguntas. ¿Ha tenido éxito en algún campo? Segunda pregunta. ¿Qué está haciendo para mantener o consolidar ese éxito? ¿O qué está haciendo para evitar que ese éxito decline? Señores, nuevamente les agradeceré muchísimo sus comentarios. Les comunico que en nuestro próximo video trataré la estrategia de Alejandro el Grande en Gaugamela en la Edad Antigua. Señores, recuerden siempre lo que dijo el hombre, lo que dijo Jesucristo. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Nos vemos en nuestro próximo video. Bendiciones. Les comunico que en nuestro próximo video trataré la estrategia de Alejandro el Grande en Gaugamela en la Edad Antigua.